Hola, mucho gusto que estén aquí con nosotros viendo nuevamente este taller, el cual es de parálisis facial. Estamos transmitiendo en el Instituto Alcoamericano. Y bueno, una de las cosas que más nos han pedido y más te he tenido también en consulta es precisamente esta parte de la parálisis. Eh, ¿Qué es esto? La parálisis es algo que te paraliza, que no te deja avanzar, que no te deja moverte. Es algo que también viene derivado muchas veces del miedo, pero es algo que te impide seguir adelante. Muchas veces he tenido casos que han sido pues, por algún enojo, por un miedo que no han podido controlar y pues diferentes casos que hemos tenido y en los cuales se ha tratado de la mejor forma y los hemos logrado sacar en el menor tiempo posible. Poco a poco iremos viendo todos los diferentes formas de tratar este tema que es de la parálisis facial. Así que bueno, vamos a iniciar con este video y espero cualquiera de sus dudas o comentarios. Bueno, también tenemos ahí el espacio para ustedes para que podamos ir aclarando todo. Este material que se va a ver, este taller, bueno, tenemos varias partes teóricas, pero también muchas partes en las cuales vamos a ir haciendo las prácticas y bueno, les va a gustar, les va a encantar, así que iniciamos con este taller. Primero y antes que otra cosa, bueno, este es el taller de parálisis facial. Y bueno, soy el quiropráctico y osteópata Omar Morales y cuento ahí con varios cursos en diferentes ramas, sobre todo en la parte holística. Así que hemos tratado siempre de tener estos padecimientos con todas las formas posibles para que se pueda tener una resolución muy rápida, muy fácil y de la mejor forma. Si yo hubiera sabido muchas de estas cosas que les voy a contar, bueno, hubiera sacado varias veces de parálisis facial cuando le ocurrió a mi madre. Esta es una parte que, bueno, yo espero que todo el mundo muchas veces tome el curso, pues no solo para ayudarse a sí mismos, porque uno nunca sabe cuándo algún miembro de nuestra familia o amigo cercano le puede ocurrir algo así. Y también, si tú estás dando terapias, dando consultas, bueno, muchas veces puedes ayudar a muchas personas que lleguen con estos síntomas. Lo puedes poner ahí también en tu lona, en tus etiquetas, en todo lo que es tu publicidad, que también estás viendo y curando la parálisis facial. Si tú sigues todas estas recomendaciones que se te van a dar en este taller, obviamente vas a tener un buen desenlace en esta parte. Y así que bueno, vamos a comenzar con un poquito de lo que es la introducción a lo que es la parálisis facial. Entonces, bueno, vamos aquí por primero a ver nuestras diapositivas y poco a poco vamos a ir desglosando este tema. Así que bueno, el tema de hoy es parálisis facial. Acá lo podemos ver, ya nos va a aparecer aquí en pantalla y bueno, parálisis facial, nuestro tema. Eh, Quiropráctico y osteópata, tuvimos ahí la dicha y la fortuna de tener varios estudios en todo lo que es cuestión de huesos, de músculos y una de las partes más importantes es tratamientos para la parálisis facial. Así que bueno, vamos a ver que aquí en la parte que nos interesa es la parte de la cara. La parte de la cara es esencial, es lo que nos presenta entre todas las gentes. Yo recuerdo, les comentaba que mi mamá cuando le tuvo este suceso, pues obviamente lo que le daba más pena era salir, lo que le daba más vergüenza y demás era que la vieran en la calle, que la mirara la gente y sentirse, obviamente todas las personas que tienen este padecimiento, pues están en un shock, en ese parálisis, porque pues obviamente esto es lo que nos representa, lo que nos va viendo. Y una de las cosas que podemos ir viendo en cuanto a esta parálisis es que se presenta en la mitad de la cara. Y bueno, ahí tenemos
esta parte vamos a ir primero viendo la parte un poquito emocional y después vamos a entrar en la parte ya, ya lo que es muscular y después cómo son todos los tratamientos que vamos a hacer por la parte holística. Así que bueno, en esta parte nos indica que es en la cara, en la mitad de la cara y es un conflicto, ¿sí? Es un conflicto que tiene la persona, es perder la cara, es esa pérdida de dignidad, este ser objeto de burla es lo que nos está diciendo este parálisis en muchos de los casos. Eh, Ahí, por ejemplo, mi madre estaba padeciendo ahí una crisis por un tema que teníamos ahí en la familia y pues obviamente mi mamá tenía esa pérdida de dignidad, no se atrevía a dar la cara por lo que había sucedido. No lo había hecho ella, sino había sido por parte de otras personas, pero eh, pues le dio esa parálisis, precisamente porque porque tal vez no quería presentarse con esa cara que diría, ¿qué iba a decir de mí la gente, la sociedad, que yo les fallé, etcétera, etcétera? Ser objeto de burla, pues causa ese conflicto. Y tenemos muchas causas también. Pero bueno, también nos dice Lois Hay en esta parte de emocionales, son biodescodificaciones, que bueno, una de las causas probables es que eh, representa lo que nosotros mostramos al mundo. Y muchas veces, bueno, lo tenemos que cambiar esta parte, porque si está representando lo que nosotros vamos a mostrar al mundo, tal vez nosotros estamos mostrando a algo, o tenemos ese miedo de mostrar cosas que no queremos que la gente vea, pero que al final se ven reflejados porque pues les está dando esa parálisis en la cara. Entonces, bueno, una expresión que es para cambiar ese modelo es estoy a salvo siendo quien soy. Es primero aceptar quién realmente soy y expreso lo que soy. Esa es una de las formas de empezar a ver. Y bueno, vemos que tenemos bien nuestra cara, pero muchas veces hay esta, esta parálisis nos indica eh, que, bueno, tenemos un control excesivo de la ira, nos enojamos y recuerdo muchos de los casos. Un caso muy, muy particular era, este, había llegado una de mis amigas en un taller y pues venía con su bufanda, con sus lentes, con todo, porque decía precisamente pues, que había dado la parálisis facial. Había tenido un coraje tan fuerte con el marido eh, que, que de repente toda esta cara, toda esta expresión que tenían, pues se volvió al otro día en una parálisis facial. Entonces sí puede ser por un coraje. Y bueno, esta parte que nos explica también esta doctora, que es el control excesivo de la ira, un quedarse con el coraje, una resistencia a expresar los sentimientos, porque obviamente esta amiga pues no expresó, no le dijo ahí lo que tenía lo que sentía, ese resentimiento, tal vez no con la otra persona, pero sí con el marido, entonces eso desató que al otro día, bueno, le viniera la parálisis facial. Ahí lo que debemos de cambiar es este modelo, es bueno expresar todo lo que sentimos. Recuerden que muchas veces las emociones que tenemos se quedan enraizadas. Y si no las sacamos, no las decimos, no las expresamos, muchas veces el universo nos va a manifestarse en nuestro cuerpo de alguna forma para decir, ¿sabes qué? Tienes que hacer caso en esto. Y muchas veces puede ser un dolor en la espalda, un dolor en la mano, en el pie. Y bueno, pueden presentarse estas parálisis e incluso pueden presentarse, si no le hacemos caso, pues una enfermedad mucho más grande y grave. Así que bueno, tenemos que expresar todas estas emociones y sentimientos. Me perdono, estoy perdonándome yo a mí. No estoy perdonando a las demás personas, me estoy perdonando a mí mismo y expresar que estoy a salvo. Esta cara de enojo, esta cara de furia, bueno, pues obviamente es lo que le causó ese problema a esta amiga. Lisa Brown nos habla sobre que existe un bloqueo físico. Los problemas en el rostro son numerosos y van desde simples espinillas, los barritos que nos salen, hasta la desfiguración total o por una enfermedad o por un accidente en nuestra cara.
Es un bloqueo de los que tenemos. En la parte emocional, ese bloqueo emocional, por lo general, con respecto a nuestra cara, son expresiones como tener buena cara, mostrar una buena cara a alguien, escupir en la cara, perder la cara, salvar la cara, darle la cara a alguien. Las personas más susceptibles de tener estos problemas en el rostro son aquellas que se avergüenzan fácilmente. Sentir vergüenza es ese perder la cara. Y una de las cosas les mencionaba que tenían, y les voy a ir mencionando varios casos que tenemos tratados y con un logro efectivo en consulta y rápido de las personas que han ido. Y obviamente eh, avergonzarse fácilmente. Tenía yo una paciente que su hijo muy chico había embarazado a la novia y pues obviamente la señora pues no tenía la cara para poder enfrentar a la familia, a los papás, al marido, a todo el mundo. Entonces, ese no tener la cara, el caerse, la cara de vergüenza, pues es lo que le provocó realmente esta parálisis facial. Que se siente humillado por el menor motivo, también es una de esas causas. Las personas que se sienten culpables fácilmente y que se esfuerzan por ser lo que los demás esperan de ellas, también tienen miedo de perder la cara. Y eso también se da muchas veces, el tener la culpa de las cosas que ni siquiera a veces es responsabilidad de ellos mismos, sino de otras personas, hace que, bueno, se dé ese bloqueo en lo emocional y sobre todo en la cara, que hace que perdamos también muchas de las expresiones. Y ese esforzarse por ser lo que los demás esperan, pues obviamente es parte de que cuando uno la riega o en alguna parte, pues no tiene la cara de afrontar las consecuencias de lo que se hizo. Y realmente, como mencionaba, es parte el perdonarse, pero el perdonarse a uno mismo. También tener el miedo a perder la cara. Se esfuerza por mostrar una buena cara, el siempre tener esa sonrisa y guardarse todo dentro de cada una de las personas. Obviamente es una parte en la cual la persona está teniendo todo ese bloqueo de las emociones y de los sentimientos bueno, quiere mostrar una buena cara. Es como cuando les sucede algo y les preguntan, no, ¿cómo estás? No, pues estoy bien y están sonriendo, pero por adentro, obviamente, todo está en caos. También existe un bloqueo mental. Este problema que afecta al rostro se manifiesta para ayudarte a tomar una conciencia de que te preocupa mucho lo que los demás están pensando de ti y lo que ven de ti. Y bueno, esto te impide ser tú mismo. Tú nada más te estás poniendo esa careta, esa cara para presentarle a la gente, a la sociedad, y realmente tú no estás siendo quien tú realmente eres. Y ese es uno de los problemas que a la larga te puede ocasionar ese bloqueo que tú te estás provocando en la mente y puede asociarse a tener este parálisis facial. Recibes el mensaje de que todas las creencias que tienes con respecto a ti mismo no te benefician. En ese momento, el momento de que recuperes tu verdadero rostro, es decir, que seas tú mismo, tú misma. Y también, bueno, viene por parte de un bloqueo espiritual, nos mencionan la biografía, para conocer el bloqueo espiritual que te impide responder a una necesidad importante de tu ser. Y bueno, una de las formas en que yo siempre he tratado esta parte, y vamos a empezar la parte de los tratamientos y la parte en la cual nosotros vamos a ver la biodescodificación emocional, también lo que es quitar esos bloqueos emocionales que tenemos. Y bueno, yo les mencionaba cómo es esta parte. Bueno, cuando llega la persona con nosotros a consulta, o cuando llegue con ustedes a su consulta, tienen que tener una serie de eh, análisis. ¿Sí? Primero van a escuchar con todo lo que tienen que decir esta persona. Eh, Cómo se desarrolló toda esta parte. Y es muy importante porque de ahí derivan muchas cosas que vamos nosotros a tratar en quitar estos bloqueos que muchas veces las personas se ponen y que es lo que
les causa esa parálisis. Entonces, es importante saber primero todo lo que se refiere a la persona, edad, sexo. Ahorita vamos a ver muchos datos importantes sobre eso, pero pues edad, sexo, si fumas, si tomas, si qué otras lesiones tiene, qué un esquema general de la salud de la persona, ¿sí? Después de eso, después de hacer esas preguntas, bueno, vamos a realizar o a proceder que nos cuente toda la situación. Cuando encontramos la causa emocional, y vamos a ver diferentes tipos de causas, bueno, cuando nosotros encontramos esta causa, y que es como yo siempre eh, he atendido, cada quien va a ir poco a poco sacando su forma de tratamiento, este es lo que nos ha servido en todos estos casos. Así que iniciamos con lo que son las flores de Bach. Y estas son unas flores hermosas. Ya vamos a ver en la parte de la práctica cómo es que podemos utilizar las flores de Bach para ayudar a la persona a salir de esta parálisis facial provocada por alguna causa emocional. Y bueno, las flores de Bach, les voy a contar rápidamente de qué se trata estas flores de Bach. Las flores de Bach está relacionado con las emociones a los trastornos físicos. Eh, Son remedios florales que interactúan con las emociones negativas que experimenta cada persona en un momento dado. Y estas se usan para transformar esas emociones negativas a unas emociones positivas. Entonces, si por ejemplo lo que provocó que la persona, como en el caso de la señora que estaba enojada sumamente con el marido, fue un sentimiento de ira. ¿Qué vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar de que esa emoción que es de ira, bueno, se transforme y o se equilibre para poder eh, que todo lo que es el proceso ya físico, pues tenga una pronta recuperación. Vamos a usar, vamos a empezar con lo emocional para que se equilibre, para que se quite, para que todos nuestros tratamientos que demos en manera física funcionen mucho más rápido. ¿Sí? Así que bueno, estas flores de Bach es una historia muy, muy bonita la que tiene el doctor Bach. Y que bueno, este es un señor que nació en Inglaterra. Y sabedor que no podía pagar sus estudios, empezó a trabajar ahí con su papá en una fábrica de fundición, ya descartando totalmente su sueño de ser doctor. Y bueno, observaba que mucha de la gente ahí en la planta donde trabajaba, en esta planta de fundición, observaba que cómo afectaban las enfermedades a los trabajadores. Y sobre todo, él tomaba en cuenta cómo la emoción que tenía alguno de los trabajadores iba degenerándose hasta provocar una enfermedad. Entonces, este señor Bach era, este doctor Bach, era un estudioso y un observador de las conductas humanas y veía precisamente eh, en qué parte de esa emoción afectaba al trabajador y pues obviamente lo enfermaba. Por fin su papá dijo, bueno, te voy a apoyar para que tú seas doctor, te voy a pagar tus estudios. Viendo que él se interesaba por todo esto, dijo, bueno, vamos a hacer el esfuerzo. Él se gradúa de doctor, estudia y descubre vacunas para curar diferentes enfermedades, pero aún así, él no le convencía a usar las agujas de las jeringas para los tratamientos. Así que, porque causaban mucho más dolor. Hay muchas personas que están con nosotros luego vienen y vamos a tener que inyectar, y entonces pues tienen más miedo por la inyección al dolor que lo que realmente es. Así que bueno, él decía, pues no hay que inyectar a todo el mundo. Debe de haber una forma mejor en la cual podemos sanar diferentes enfermedades. Acá en esa época estalla la Primera Guerra Mundial y bueno, el doctor Bach ya tenía una reputación muy ganada y pues en esta parte pues lo internan desafortunadamente y lo operan. Y bueno,
tenía él esa determinación de seguir adelante y seguir avanzando, lo cual hizo que él comenzara a trabajar en el hospital de homeopatía en Londres. Ahí es donde conoció esa parte con Heinemann, que era el precursor de la homeopatía, y bueno, ahí tuvo contacto con estos principios de la homeopatía. Empezó a experimentar logrando los mismos resultados con la homeopatía que con las vacunas. Entonces ya había dejado de inyectar gente, ya había pasado a curar las mismas enfermedades que era con las inyecciones y demás mediante la homeopatía. Y bueno, se dio cuenta que daba a las personas también teniendo en cuenta el estado mental y emocional de cada una de ellas. Bach creía que era necesario tratar a las personas por sus necesidades. Debido a la medicina tradicional solo prestaba atención a las enfermedades, pero no a la persona en su conjunto. Es lo que nosotros estamos tratando de realizar en estos talleres. Que tú tomes a la persona en su conjunto. No es simplemente que llegue con el doctor o contigo como terapeuta y, y ya te cuenta, tú nada más le transcribes y vámonos. No, es el tratar a la persona en un todo. Cuerpo, alma y espíritu. Las emociones, lo físico, su lado más íntimo también tenemos que tratarlo. Y ahí es como nosotros metemos a las flores de Bach, que son, que ya las verás, cómo se preparan, cómo funcionan. Y si tienes tú la oportunidad ya de probarlas en ti, bueno, verás esos cambios tan grandes que vas a lograr. Pero bueno, cuando llega el paciente con nosotros, le hacemos un análisis que tú ya verás en la parte práctica con las flores de Bach. Pero hay varias de las cuales son una mejor ayuda para ellos en cuanto a la fórmula que se utiliza para sacar rápidamente a esta persona de ese trauma que le provocó el haber tenido parálisis y más allá por ese hecho que fue el que desencadenó que tuviera esta parálisis. La persona, así que nosotros, junto con el doctor Bach, vemos que vamos a tratar a las personas en base a, eh, a la persona en su conjunto, a un todo. Por eso es en la forma holística en la que nosotros estamos tratando a nuestra persona. Entonces, bueno, tratar la causa de la enfermedad de forma más segura y natural de lo que jamás se había imaginado. Este doctor experimentó con las plantas y dejó de ser este médico tradicional y se convirtió en este médico holístico. Reservados y distantes, los doctores Bach, por el contrario, se reunía incluso con sus pacientes. Muchas veces en la medicina tradicional se decía, que tú como doctor, como terapeuta, pues no puedes tener esa relación con tu paciente por muchas cosas. Ellos dan cada uno su punto de vista, pero bueno, lo que hacía Bach y lo que debemos nosotros también hacer es interesarnos nosotros genuina y realmente por el paciente, por todo lo que le suceda, por todo lo que le está pasando, porque sabemos que tenemos que sanar primero esa alma de la persona, primero esa emoción. Y el cuerpo va a ir respondiendo mucho mejor. Así que bueno, este doctor agrupaba ahí a las personas, se dio cuenta de que no solo debía curar las enfermedades crónicas, sino también debería buscar un tratamiento para las enfermedades emocionales y los estados de ánimo negativos que eran los primeros responsables de la falta de salud. Así que bueno, llegó el doctor Bach, se fue a una campiña y ahí encontró varias flores y extrayendo sus propiedades por medio de lo que había aprendido en homeopatía, empezó a usar dichos remedios florales en base a sus personalidades, ¿sí? Teniendo un éxito impresionante con las gentes. Y bueno, narran ahí cuentan una leyenda, algo que pasó más bien, una anécdota sobre una tragedia que ahí ocurrió cerca de donde estaba el doctor Baje
en esta campiña, en donde, bueno, ahí un barco se hundió, y trajeron a la persona que había estado en esa situación estresante durante un determinado tiempo. Y Bach, bueno, llegó él, le dio a la persona que estaba en esta tragedia, le dio sus gotas, sus flores de Bach. Y bueno, después de un ratito el paciente se levantó, pidió un cigarrito y ya lo llevaron al hospital. Fue lo maravilloso que sucedió. Cuando él pudo sacar a esta persona de la crisis. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a sacar primero a la persona de la crisis emocional por la cual está pasando, porque realmente tú te vas a ver al espejo y te vas a ver que no puedes, o se va a ver a la persona que no puede o no tiene control sobre cada uno de esos músculos de su cara. Entonces, obviamente es un estado traumante y tiene que ser rescatado. Y para eso usamos nuestras flores de Bach, para rescatarlo. Decía el doctor, no hace falta ciencia ni conocimiento, pues la naturaleza es sabia y entonces todo es sencillo. El sistema de la naturaleza es sabio y por lo tanto es correcto. Así que bueno, las flores que vamos a utilizar, la flor que vamos a utilizar, si tú nada más consigues esta, o si consigues las flores completas, bueno, Rock Rose es el remedio de emergencia para los casos en que no parece haber esperanza. Tú le vas a dar estas gotas, vamos a enseñarte a preparar estas gotas, y lo que es Rock Rose es para esta desesperanza que llega. Esta desesperanza que tiene la persona, porque pues obviamente, pues la cara ya se le fue de un ladito. Entonces, pues tenemos que sacarlo. Luego, porque entra en esa desesperanza, en esa depresión. Esta flor, este extracto se utiliza para accidentes, para enfermedades repentinas, como lo es parálisis. Les decía, de la noche a la mañana uno amanece al otro día con el rostro, pues ya sin ese control. El rostro ya no está en la posición que debe de estar y obviamente tú te vas a ver en el espejo y te vas a quedar perplejo. Entonces se da esta gota en estos casos de enfermedades repentinas, cuando surge una condición lo suficientemente grave como para causar un gran temor a quienes lo rodean. Y bueno, de esta flor se deriva también todo lo que es esto que utilizó para el señor ahí del barco, que son las flores de rescate. Así que bueno, si tienes solamente Rock Rose, tú le puedes preparar sus gotas y dárselas lo que dure el tratamiento de la persona con parálisis. Si tú tienes el extracto que es de rescue, de rescate, esa es con la que vamos a empezar. Vamos a rescatarlo de ese trauma que le está generando el tener la parálisis facial. Así que tú puedes utilizar precisamente esta flor, este remedio de rescate y se lo das. Y bueno, aquí en este remedio lleva varias flores, como es clematis, si hay inconsciencia, es decir, un estado de sueño profundo, agrimoris, si hay una tortura mental, que es lo que sucede, la flor de Belén, Start of Belén, para sacar del shock a la persona, que es lo que nos está interesando. Impatience, por el estado que provoca la situación. Y Cherry Plum, que es el miedo a perder el control, que es muchas veces lo que está sucediendo. Entonces, cuando nosotros tenemos que es la combinación de estas flores, el extracto que se llama de rescate, rescue, es lo que nos está haciendo controlar y rescatar a la persona. Es precisamente el llegar al punto en el cual vamos a lograr el equilibrio y la disposición de la persona para poder comenzar con este tratamiento ya físico de todo lo que es el rostro, ¿sí? Así que bueno, esta es una flor apta para todas aquellas personas que tienen temor o por tanto se paralizan. Y ahí está la clave. La clave es que te paralizaste.
Y obviamente la parálisis en la cara es eso, es ese temor, ese miedo. Puede surgir desde cuando se van a subir a un avión o cuando van a entrar al hospital, o cualquier cosa puede desatar esta parte, esta parálisis, y pues vamos a ir viendo en qué consiste esta parálisis. Bueno, la parálisis facial consiste, es un síndrome agudo con debilidad de la musculatura facial por afectación del séptimo par craneal, que lo vamos a ver a continuación. Este es el nervio facial, por eso nos está comunicado toda esta parte con nuestro rostro. Ahorita vamos a ir poco a poco viéndolo. Después de que el núcleo de este nervio infranuclear es la parálisis periférica. Si el origen es anterior al núcleo, es supranuclear. No es parálisis periférica, sino parálisis central. Y ahorita vamos a ver cada uno de estos tipos de parálisis. Y bueno, vemos en esta parte cómo nos muestra en dónde se encuentra. Si podemos observar aquí, dónde se encuentra y qué está rigiendo, en qué parte está saliendo. Y aquí nos habla sobre el séptimo par craneal, que es este que va llevando y que se origina aquí y pasa por varias ramificaciones, llegando hacia la cara, hacia el ojo, hacia la boca, que es lo que nos va a dar precisamente esta parálisis y donde nosotros vamos a estar trabajando. Estos son los nervios que también o que están implicados en todo lo que es la parálisis. Todos estos nervios, la rama temporal que viene hacia acá. Por eso vamos a tratarlo de diferentes formas. Una de ellas es con acupuntura, en la cual ustedes podrán, les voy a enseñar desde cómo poner una agujita a ustedes mismos y bueno, obviamente vamos a dar cómo ponerlo en cada una de estas partes. Pero bueno, vemos la ramificación temporal, que es precisamente de las que se ve también afectada. La cigomática, que es la que también está afectándonos. También toda la rama bucal, por eso se va hacia abajo un poquito la parte de la boca. Toda la rama mandibular, que también ahí está afectándose. Y bueno, la parte cervical y la parte auricular también es la que en muchos casos se está afectando. Y bueno, vemos que son los pares craneales. Los pares craneales también son llamados nervios craneales. Acá son 12 nervios que surgen directamente del cerebro. ¿Sí? Nuestro cerebro está controlando todo. De ahí surgen estos pares de nervios. O a un nivel del tronco del encéfalo para distribuirse a través de los agujeros de la base del cráneo en la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. El origen real es distinto de acuerdo a la función que cumple. Cada uno tiene un lugar. Entonces, bueno, podemos observar aquí que estamos teniendo aquí todos los pares craneales, ¿sí? El del olfato, el olfatorio, el óptico, oculomotor, el que maneja todo el ojo, troquelar, abducente, trigenio, el par también de nervio intermedio, el par facial, el vestíbulo coclear, que aquí está formado por el coclear y el vestibular, y bueno, el glosofaríngeo, el vago, el accesorio, que son los músculos del esternocleidomastoideo y el trapecio, y el epigloso. Aquí también está, que son los músculos de la lengua. Entonces, acá podemos ver todo lo que son nuestros pares craneales, en los cuales, pues obviamente, cuando uno llega a esta parte, ya estamos hablando de la parte física de nuestro cuerpo, pues está viendo afectado.
Principalmente vamos a poner atención en este par, que son todos los músculos de la cara. Es el séptimo par craneal, es donde vamos nosotros a estar ahí viendo cómo está afectando. Y bueno, estábamos viendo en la diapositiva anterior cómo estaban saliendo todos estos nervios y cómo se está afectando nuestra cara. Y bueno, acá es donde podemos nosotros ir viendo con más detalle cada uno de estos pares craneales y que están controlando. Es una parte muy interesante, cómo es que todo nuestro cerebro está controlando cada una de estas partes. Entonces, los pares craneales y el que se está afectando es precisamente el séptimo par, que lo vamos a poner aquí, que es el que regula todo lo que es cara. El ocular, auditivo, glosofageo, neurogástrico, espinal, hipogloso. Y estos son todos nuestros pares craneales. El par de nuestro nervio facial es el que nosotros ahorita vamos a dedicar el tiempo, porque es donde está sucediendo nuestra parálisis. ¿De acuerdo? Y bueno, en la parálisis facial, las principales alteraciones están dadas en la parálisis facial central, la parálisis facial periférica y la parálisis facial bilateral en hemiespasmo facial clónico. Eso es lo que vamos a ver ahorita y se los voy a ir explicando poco a poco para que vayamos entendiendo muchas de las cosas y más en este tiempo que dedicamos, pues sí tenemos que saber a, a profundidad, porque vamos a estar tratando ya una enfermedad con una persona, pues tenemos que tener el conocimiento de cómo está funcionando todo el cuerpo también. Y esto es muy interesante porque uno descubre muchísimas cosas. Aparte de tener este conocimiento, bueno, yo sé que muchas veces es tedioso esta parte porque pues hay muchas cosas que uno tal vez las escuchó cuando uno tuvo anatomía y tal vez muchas cosas son cuando tuvo uno psicología, porque también ahí le enseñan cómo funciona el cerebro y tal vez uno nunca escuchó nada de esto. Pero bueno, es importante que ustedes sepan para ver cuál es el mejor tratamiento y la forma en la cual se está dañando estos nervios. Así que bueno, tenemos estas principales alteraciones, que es en parálisis facial central, parálisis facial periférica y la parálisis facial bilateral hemiespasmo facial clónico. Y vamos a empezar con la parálisis facial central o supranuclear. Está producida por lesiones en las fibras supranucleares que van a inervar el núcleo motor facial y es contralateral a la lesión. Difiere de la parálisis periférica, porque en la parálisis de origen central el enfermo puede mover los músculos frontal, superciliar y orbicular, o sea, el de los párpados. Puede entonces cerrar el ojo, aunque con menor fuerza que el del lado sano, pero sí tiene ese movimiento. El motivo por el cual la lesión de las fibras supranucleares afecta únicamente el territorio facial inferior contralateral es el siguiente. El núcleo motor del facial puede descomponerse en un núcleo motor del facial superior y en un núcleo motor del facial inferior, que también ahorita vamos a ir viendo algunos mapitas y dibujitos para que vayan ustedes teniendo esa idea de dónde está todo ubicado. Ahora bien, mientras el primero recibe una doble inervación, o sea, doble nervios, inervación motora, homolateral y contralateral, las fibras que inervan el núcleo inferior son predominantemente cruzadas, es decir, prácticamente exclusivas del hemisferio contralateral. La parálisis facial de origen central tiene antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad vascular periférica,
cardiopatías y alteraciones de la coagulación. Entonces, estos son algunos orígenes de esta parálisis facial central. Y bueno, se presenta generalmente unilateral, o sea, en un solo lado, con afectación predominante de músculos de mímica facial inferior. Contralateral a la lesión. Contralateral a la lesión. Es mínima o nula afectación de músculos frontal o oblicular, de los párpados, alteraciones agregadas de otros pares craneales, así como alteraciones motoras y sensoriales generalmente unilaterales de miembros torácicos o pélvicos, acompañados con alteraciones de conciencia. Esta parálisis facial congénita también hay una detección perinatal, o sea, antes de que nacen, acompañada o no de lesiones de otros pares craneales. Asimetría en la expresión facial ante el llanto y la succión, cuando se hace con los bebecitos. Parálisis de origen traumático, antecedentes de trauma en una región temporal o parietal, alteración de la mímica facial, siempre unilateral, es decir, por tal vez un golpe, una contusión o algún otro accidente. La parálisis facial lentamente progresiva, más de 3 semanas o no retorno de la función dentro de 6 meses, sugiere una neoplasia. La parálisis unilateral recurrente, descartar neuronomía del acústico, es decir, del oído, que puede presentarse en la parálisis idiopáticas hasta por el 30% de los casos. Y bueno, la parálisis facial simultánea bilaterales excluye a la parálisis de Bell como un diagnóstico. La parálisis facial con infección sistémica de herpes zóster, que es muchas veces lo que muchas personas confunden con una parálisis facial. Si hay esa parálisis, pues es provocada más que nada por una infección. En este caso, por el herpes zóster. Y presenta la alteración dermatológica tipo vesículas dolorosas disestésicas en cualquier región del cuerpo. Y lo que les mencionaba, el hemiopasmo facial clónico se caracteriza por la producción de contracciones alternativas rápidas en los músculos inervados por el facial. Suelen limitarse a un determinado músculo con el oblicular de los párpados, originando el blefarospasmo, que puede observarse como una complicación de una parálisis facial curada en forma incompleta. O sea, se quedan en la parte de no haber tenido esa rehabilitación total. En otros casos se relaciona con una causa definida, malformación de la charnela, tumor del ángulo pontocerebeloso, tumor troncal, aneurisma, compresión del nervio facial por vasos aberrantes, o sea, están comprimidos. La parálisis facial periférica, que es la que estábamos viendo también, es la parálisis facial periférica de Frigori o parálisis de Bell. Fue descrita por primera vez por el médico inglés Charles Bell, a eso es su nombre, en 1829, de cuyo apellido toma su nombre. Esta infección se caracteriza por la pérdida o disminución de la función motora y sensorial del nervio facial, el séptimo par craneal. Esta es la que nosotros vamos a ir, es la que vamos a tratar, ¿sí? Esta parálisis periférica. Es donde nosotros vamos a estar dando todas estas terapias alternativas para ir curando precisamente esta parálisis. Así que, bueno, esta afectación se caracteriza por la pérdida o disminución de la función motora o sensorial del nervio facial, el séptimo par craneal, en su porción periférica generalmente de inicio súbito, o sea, repentino. Y ahí tenemos la foto de nuestro querido Charles Bell. Y bueno, parte de las estadísticas, por eso les digo que esta es la que vamos nosotros a tratar, porque parte de las estadísticas, esta es la causa más común de la parálisis facial aguda. Su incidencia es de el 20 a 30% de los casos de 1000 personas al año. Por eso se considera dentro de las primeras causas de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el 2002 se ubicó en el 7º lugar.
La incidencia entre hombres y mujeres es similar. Se presenta en las edades entre 20 a 29 años y de 50 a 59 años. La mujer en edad reproductiva es afectada 2 o 4 veces más que el hombre de la misma edad, y la embarazada presenta el 3.3% veces más que las que no están. O sea, hay que tener cuidado también con el embarazo y no tener esa o guardar esas emociones, hay que sacarlas. Entonces, la anatomía del nervio facial o el séptimo par craneal, que es donde nosotros vamos a estar trabajando, y todas nuestras terapias que vamos a ver en este taller, en este curso, están referidas hacia el séptimo par craneal y todo lo referente a que mejore esta parálisis en cada uno de sus pacientes. Así que bueno, el séptimo par craneal emerge desde el tallo cerebral y entra en el meato auditivo interno. En su curso a través de la porción petrosa del temporal presenta un abultamiento, un ganglio geniculado, cuerpos celulares nerviosos de las fibras del gusto de la lengua. Y emite el nervio petroso mayor hacia el ganglio pterigopilatino, continúa luego a lo largo del canal facial y emite el nervio de la cuerda del tímpano, transmitiendo sensaciones gustativas desde la lengua y llevando fibras motoras parasimpáticos hacia ella. El séptimo par craneal sale finalmente del cráneo a través del agujero estilomastoideo, emitiendo sus dos ramas temporofacial, inerva músculos faciales superiores, y cervicofacial, inerva los músculos faciales inferiores y el cutáneo del cuello. Y bueno, todo lo que dijimos se resume aquí. Nosotros vamos a ver cómo en esta parte está todos estos para el séptimo par craneal y en esta afectación a todos estos lugares. Por eso les decía que cuando nosotros vamos a estar tratando este padecimiento, bueno, tenemos que tener en cuenta que va a ser nuestro apoyo para ver muchas de las cosas. ¿Dónde se va a dar los masajes? ¿Dónde se va a dar, dónde se va a poner la parte, dónde se van a dar los masajes? ¿Dónde se va a poner algunos puntos? Los puntos de acupuntura también son muy importantes. Cómo dar el masaje y hacia qué parte vamos nosotros a estar masajeando. Es muy importante tener esta diapositiva presente, porque pues de esto depende mucho de las cosas que nosotros vamos a estar trabajando a lo largo del curso. En dónde están estas ramificaciones, en dónde están llegando cada una de estas. Y sobre todo las afectaciones que tiene la persona, porque pues es muy difícil el perder, el no controlar la movilidad de la parte de la cara. Así que bueno, esta es una de las referencias que tenemos nosotros que estamos abarcando del séptimo par craneal y que, bueno, esta es una parte que nosotros tenemos que tratar. Esta es la fisiología de este nervio facial. El nervio facial es mixto, motor y sensitivo, esencialmente motor. O sea, mueve las cositas de la cara. Inerva músculos faciales salvo el elevador del párpado superior, que es inervado por el tercer par craneal. Motor ocular común que inerva también el recto interno y el recto superior y el oblicuo menor del ojo, o sea, la parte del ojito. Además de los músculos de la mímica, el nervio facial inerva tres pequeños músculos: el músculo del estribo, el músculo estiloideo y el vientre posterior del músculo digástrico. Y bueno, acá tenemos nuevamente la parte de la musculación, en donde nosotros vamos a ver muchas de las cosas que nos menciona que se está afectando. ¿Sí? Aquí, estas partes son las que vamos a ir tratando y que también tenemos que tener en consideración
porque son muchos puntos y muchos lugares donde les decía que vamos a estar haciendo todas nuestras terapias, ya sea nosotros y también mandándoles a las personas que hagan todos sus ejercicios en casa diarios durante el periodo en que tenga esta parálisis. Si la persona empieza o descubre o a sentir eso, bueno, podemos intervenir rápidamente y sacarla de una manera muy fácil, de una manera muy rápida. Hemos tenido casos todos muy con buen fin que pues en cuestión de semanas hemos podido sacar a la persona. Además, una mejoría increíble en los 4 o 5 primeros días de presentada de la parálisis que se ha podido tratar rápidamente y bueno, tenemos con todas estas técnicas que les voy a enseñar durante este taller, bueno, ustedes van a poder sacar rápidamente a sus pacientes. Y bueno, les explicaba que también inervan las glándulas salivales y lagrimales y brinda la sensibilidad gustativa en los 2/3 anteriores de la lengua. Así que bueno, también se pierde ahí la parte de la sensación gustativa en toda nuestra boquita. Fíjense cómo cada una de estas partes nos representa lo que debemos de sentir. Aquí sentimos la parte de lo amargo, aquí es donde se siente la parte de lo acidito, por eso cuando vamos a tomar esos brinquitos o esas este, cositas esas que saben a limón y demás, bueno, ahí es donde se siente la salivación. Esta parte es la que detecta todo lo salado y bueno, esta es la parte que detecta lo dulce, ¿sí? Aquí cada una de ellas tiene sus papilas gustativas y bueno, aquí tenemos nuestro surco en esto. Aquí es donde se perciben las sensaciones de el gusto. Y bueno, pues obviamente en la parálisis también se pierde muchas veces esa movilidad y también la sensación. Y bueno, parte de la etiología, aunque su etiología no está bien definida, existe una evidencia de participación viral con mayor asociación a herpes simple tipo serotipo 1. Sí, así que bueno, vamos a ver aquí cuál es. Y la idiopática es síndrome de Merkelson o parálisis de Belt, que es la que nosotros estamos, la que vamos a tratar. Y bueno, la congénita es simplemente la ausencia del núcleo del séptimo par craneal. La traumática puede ser por nacimiento, una fractura de compresión de cuando los jalan mucho a los niños por el forceps, pues puede ahí también presentarse una fractura o una compresión por el sacro materno postnatal. O sea, cuando va saliendo el niño, el sacro de la mamá le hace una mala jugada y también lo puede ahí afectar y eso es una parte traumática. Por infecciones también, por la otitis media, la mastoiditis, meningitis, encefalitis y bueno, acá tenemos herpes zóster, era el que más tenemos es más común y paradotitis, osteomielitis, que son de las infecciones que pueden ocasionar también la parálisis. Los tumores del tallo cerebral, neurofibromatosis y tumores locales. Metabólico degenerativo, hipotiroidismo, hipercalcemia infantil idiopática y osteoporosis. Y vascular, bueno, es por la malformación del tallo cerebral y por la hipertensión frecuente a la nefropatía. Y bueno, la fisiopatología. A partir de una lesión, sea cual fuere la causa, el nervio va a reaccionar con un edema importante que le va a producir un compromiso de espacio entre el nervio y el estrecho conducto por el cual se discurre en la porción petrosa. Esta situación producirá una compresión vascular que aumenta el edema. Si la compresión persiste en la etapa aguda, ocurrirá la degeneración valeriana, que es una lesión nerviosa de segundo grado. La vaina de mielina se fragmenta y la desintegración axonal es seguida de una fase de regeneración con reinervación. La reinervación de los músculos puede tomar unos 2 días. En los
casos de denervación parcial sobrevendrán retoños de las colaterales terminales. En el caso de axones sobrevivientes, se forman pequeños retoños dirigidos a las fibras musculares desnervadas y crean nuevas placas motoras. Cuando la vaina de mielina está intacta, como ocurre en las lesiones de segundo grado, el crecimiento del axón alcanza a la fibra muscular muy cerca al sitio de la placa motora original. Si la continuidad de la vaina de mielina se ha perdido, el crecimiento del axón puede retrasar o obstruirse por el tejido cicatrizal. Las lesiones de segundo o quinto grado pueden ser detectadas por pruebas electrofisiológicas y distales a la lesión. En una situación de respuesta evocada por estimulación nerviosa estará reducida. En casos de denervación crónica de los músculos faciales, es común que el nervio contralateral envíe ramas a través de la línea media a los músculos parcialmente reinervados. Bueno, es lo que está sucediendo ahí en esta parte de las lesiones que provocan esta parálisis facial. La compresión nerviosa causará diferentes grados de lesión. Una leve, en el cual existe disminución de la velocidad de la conducción a través de la lesión, por lo tanto disminuye el flujo axoplásmico, además de la compresión causará un bloqueo de la transmisión axonal, especialmente en los axones grandes después de la desmielinización. Y bueno, si es severa, en la cual se afecta la transmisión del impulso distal a la lesión, ocurriendo la degeneración axonal. Es decir, eh, el diagnóstico de la parálisis periférica se notará la pérdida de la expresión facial completa o incompleta de un lado de la cara y es de inicio agudo. Frecuentemente de esta procede un pródromo viral de 60% de los pacientes. Se caracteriza por la dificultad de movimientos faciales, dolor, generalmente es el de localización retroauricular, disgeusia, algusicia y alteraciones del lagrimeo. Es toda esta parte. De la exploración física es evidente de la asimetría, tanto al reposo como en movimiento es necesario explorar el reflejo del parpadeo y el lagrimeo. Entonces vamos a tener ahí en cuenta qué tanto parpadea. Muchas veces cuando duermen, incluso cuando tienen esta parálisis facial, cuando uno está dormido, el ojito del paciente muchas veces queda incluso abierto. Entonces ahí hay que también pegarlo con alguna de estas cintas para que no entre para que quede bien el ojito cuando uno está durmiendo. Y bueno, muchas veces también presentan lagrimeo. Al solicitarle al paciente cierre los ojos, se observa que el globo ocular del lado paralizado se dirige hacia arriba y adentro. Este es el signo de Bell. E invitándolo a mirar hacia arriba, el globo ocular de este lado se eleva más que el del lado sano. Un signo negro. La alteración en el resto de los pares craneales es indicativa de valoración en el segundo nivel de la atención médica. Se debe identificar por diagnóstico diferencial y factores de riesgo asociados. Bueno, aquí están todo lo que les explicaba de nuestros pares, cómo están todos los nervios y todo lo que están afectando. Y aquí es donde nosotros vamos a tratar. No se preocupen si muchas de las cosas que se han mencionado, pues algunas llevan un tiempo o es para personas que ya han tenido previos estudios en anatomía, eh, pero sí es necesario que se empiecen a adentrar en esta parte para que sepan qué qué músculos estamos tratando, qué nervios estamos tratando y bueno, podamos dar la mejor atención a las personas. Así que bueno, esta es una parte de saber, de saber. Es una parte de saber. Todo lo demás es muy dinámico, es muy práctico y bueno, será en la parte de la práctica donde nosotros vamos a ir realizando poco a poco todos estos ejercicios, todas estas formas para lograr precisamente
la recuperación pronta de la parálisis. Y bueno, la parálisis facial se debe clasificar de acuerdo con los criterios de House-Brackmann. Esta clasificación se define al grado de lesión del nervio facial de acuerdo a la presentación clínica en una escala del 1 al 6 y es de utilidad para el control de la evolución del paciente. Valora la postura facial de reposo y durante el movimiento voluntario, así como la presencia de movimientos anormales que acompañan el movimiento voluntario. Así que bueno, tenemos una descripción del grado de la parálisis que tiene la persona. Entonces, bueno, si está en grado 1, la función facial es normal en todas las áreas. Si está en grado 2, hay una disfunción leve, global, debilidad superficial notable a la inspección cercana. Puede haber mínima sincenicia al reposo y tono y simetría normal. El movimiento de la frente es función de buena a moderada. En el ojo es el cierre completo con un mínimo esfuerzo y la boca asimetría mínima al movimiento. O sea, es leve el grado de la parálisis. Después va subiendo a una disfunción leve a moderada. Y ahí, bueno, ya empieza a haber presenta algunas desfiguraciones, también unas asimetrías en el reposo y bueno, también en el movimiento de la frente hay movimientos moderados o ligeros, el ojo cierre completo, pero ya tiene que tener ese esfuerzo y bueno, la boca ligera debilidad con un máximo esfuerzo. Y va subiendo nuestra parte ya en un grado 4, una disfunción moderada a severa, en general una debilidad obvia y asimétrica desfigurativa, y al reposo hay asimetría. En el movimiento de la frente pues no hay ninguno, en el ojo es un cierre incompleto y en la boca está asimétrica al esfuerzo. También en el grado 5, bueno, hay una disfunción severa, solamente hay movimientos apenas perceptibles, asimetría al reposo, movimiento de la frente pues no hay ninguno, en el ojo hay un cierre incompleto, en la boca movimientos ligeros. Y para el grado 7, bueno, es una parálisis total, no hay ningún movimiento en nuestra boca. Bueno, aquí vemos algunas de las expresiones que tenemos en toda nuestra cara. Y bueno, vemos cómo en cada uno de estos tienen estos movimientos, ¿no? Estas expresiones, todo lo que podemos hacer con con nuestra boca, desde cerrar nuestros ojitos, e incluso aquí aplica muchas cosas, todos los músculos que se encuentran, por ejemplo, en la sonrisa, cuando uno está serio, todo esto que implica todos estos movimientos de asombro, de terror, y bueno, vemos cada uno de estos músculos que son tan importantes para nuestra expresión en toda nuestra cara. Entonces, bueno, obviamente uno tiene estos movimientos y al tener la parálisis se pierden cada uno de ellos en un determinado lado. ¿Sí? Bueno, unos indicadores de un buen pronóstico cuando la parálisis facial ocurre como un episodio único, indolora, incompleta y de inicio gradual, bueno, es un indicador de un buen pronóstico. Se va a poder recuperar en las primeras 3 semanas de evolución. Cuando se presenta en individuos jóvenes, pues también tenemos un buen pronóstico porque pues rápidamente van a salir de ello. Cuando hay presencia de reflejo estapedio al inicio del padecimiento, también es un buen indicio de que va a tener una pronta recuperación. Cuando el daño nervioso no es debido a una degeneración axonal, es también un buen indicio. Y bueno, la recuperación completa es de un 70% de los casos, mientras que el 16% muestran secuelas moderadas a severas. Tenemos una buena recuperación con los buenos tratamientos y poco a poco van a tener la recuperación en su mayoría de esta parte. Muchas veces en que quedan ahí unas pequeñas secuelas que, bueno, hay que ir tratando durante también un tiempo.
El tratamiento temprano dentro de las primeras 72 horas de iniciado el cuadro de la patología del nervio facial es imperativo, ya que en el término de tiempo y grado de lesión puede tener implicaciones en el retorno de la función. O sea, si por acá pasa, por acá ustedes también lo están tratando y tienen un, una posibilidad de éxito mucho mayor. El tiempo de recuperación varía de los 15 días a las 6 semanas. Esto hay que tenerlo en cuenta, aunque puede llegar, bueno, a veces en más años, ya en las formas graves. Y bueno, volvemos a ver estos músculos. Estos músculos es parte muy importante de lo que vamos a hacer nosotros en nuestras primeras terapias. En la primera terapia, que pues obviamente es la de masajes. Cuando llegó esta persona que había tenido este problema eh, con el esposo, con el marido, pues llegué, la vi, estábamos, les comentaba, en un curso estábamos tomando, una amiga estaba ahí y pues ya me enseñó, ¿no? Entonces, de repente lo que le dije, ¿sabes qué? De una vez, te sucedió ayer, ahorita en este momento, que ya era un poquito tarde, pues te voy a empezar a tratar. En lo que tú estamos tomando nosotros nuestro curso, pues yo te voy a ayudar a empezar a dar el masaje. Y ese trato oportuno de esta enfermedad con esta persona, después ya fue a la terapia, al consultorio, pero pues obviamente con esta em, intervención oportuna y rápida, pues la pudimos sacar adelante en mucho menos tiempo. Y es muy importante tener en cuenta y en consideración cómo están distribuidos los músculos en nuestro rostro, en dónde están, cómo son. Entonces, bueno, aquí hay los músculos de locomoción, mímica, estabilidad, postura, producción de calor, protección, contribuyen a la apertura y a la oclusión de los orificios faciales y a la masticación y a la expresión mímica. Bueno, todos estos son los músculos que tenemos y muchas veces nos van a ayudar, o más bien nos van a ayudar, ahora que veamos la parte, porque también nosotros tenemos que ir viendo hacia dónde y cómo vamos a dar las primeras formas de dar los masajes para poder empezar en esta parte de dar esa movilidad a, eh, a los músculos que han sido afectados y en qué parte y hacia dónde va cada uno de los músculos para tener y dar ese pronto masaje, que es de las principales cosas que nosotros vamos a estar utilizando para poder eh, llegar a curar a la persona en esta parte de la parálisis facial. Y bueno, todos son nuestros los músculos que, que tenemos. Entonces, bueno, llegó esta persona, llegó la amiga al curso y en lo que nosotros estábamos tomando el taller, pues yo estaba trabajando con ella. Estábamos, eh, obviamente, una de las cosas que yo siempre les he mencionado es que ustedes tengan ese contacto con la persona. Es que escuchen atentamente cada una de las cosas que tiene que decir, porque muchas veces les decía al principio, son emociones que tienen atrapadas y que no han podido liberar, que no han sacado y que obviamente mientras las van sacando su forma de recuperación, pues es mucho más fácil. Entonces, se había ahí suscitado un tema en el cual esta amiga había llegado a la escuela del hijo y había ahí tenido un altercado con otra de las señoras, otra de las mamás. Y el hecho no fue que se enojara con la otra mamá. El hecho fue que estaba el marido ahí y no la apoyó. No sintió que ese apoyo fuera por parte de él. Y bueno, más aunado a todas las cosas que tuvieran ellos que ver ahí en su matrimonio, eh, provocó tal coraje, no el hecho de haberse enojado con la mamá, con la otra señora,
sino el hecho de que la otra persona no pudiera apoyar, no tuviera eso de sacar la cara por ella, causó tanto impacto en esta persona, en la amiga, eh, que obviamente los músculos al otro día cayeron, colapsaron. Por eso es muy importante en la parte emocional que nosotros tengamos que empezar a tratar cada una de las emociones, cada una de las cosas, de una forma en la cual podamos exteriorizar cada una de estas eh, cosas que nos van pasando. Entonces, les decía que mientras yo le estaba dando ahí el masaje, nos estaba contando toda la historia, creo que al final, no me acuerdo si tuvimos o no la clase, pero bueno, estaba contando esta parte y pues estaba yo tratando también ahí en ese momento de, de que la recuperación fuera mucho más rápida. Entonces, cuando ustedes estén tratando a la persona, aparte que ya lo escucharon al inicio de la terapia, cuando ustedes estén dando todas las terapias, estén muy atentos a escuchar qué es lo que tienen que exteriorizar, porque de ahí depende también mucho de esta sanación que la persona vaya teniendo al tratar su malestar, al tratar ese, esa emoción que no pudieron exteriorizar en el momento que debían de hacerla. Y bueno, la persona, pues hace referencia a que fue a acostarse, fue pensando en eso, tal vez en ese momento no tuvo el valor de decirle al marido lo que sentía, y bueno, pues al otro día colapsó esta parte y pues obviamente es una caída de cara, una pérdida este, de toda esta sensación de la cara y el no poder estar eh, presentable ante todos es no tener esa cara de vergüenza como lo veíamos al principio y tal vez no por ella, sino por la persona que le había causado esta parte. Así que bueno, esta parte de la musculatura es muy importante para que ustedes empiecen a ver cómo, hacia dónde, cómo están los músculos de cada una de las partes de la cara, para que cuando ustedes puedan empezar a realizar los masajes, que son de las partes principales, pues ustedes sepan en dónde está cada uno de estos músculos. Y bueno, son los músculos cutáneos que se presentan conexiones más íntimas con la piel y que nos permiten expresar el estado de ánimo. Son muy planos y delgados, ya lo estamos viendo aquí, que bueno, son planos y delgados y la mayoría se encuentran alrededor de los orificios de la cara, es decir, en estos orificios donde están los ojitos, en esta parte, todos los orificios de la cara, pues, incluso los de las orejitas, bueno. Son muy planos y delgados y la mayoría se encuentran alrededor de los orificios de la cara. Su contracción o relajación permite cerrar o abrir los párpados, las alas de la nariz, así que uno hace esto así con la naricita hacia los lados y los labios. Así. Entonces, bueno, esa es la parte que estamos viendo en este taller y que es parte de saber. Los músculos cutáneos están divididos en 4 grandes grupos. Los músculos de los párpados y cejas, que, bueno, aquí están. Estos grupos son los músculos de los párpados y las cejas. Estos son los 4 grandes grupos. Occipito frontal, piramidal o proceder, orbicular de los párpados y superciliar. Los del pabellón de la oreja, bueno, son estos intrínsecos, anterior, superior, posterior. Los de la nariz, transverso de la nariz, mitiforme de la nariz o depresor del septo o tabique nasal y los músculos elevador de las alitas de la nariz. Y bueno, estos son los músculos de los labios, los dilatadores, los constrictores y bueno, la parte del
orbicular de los labios, son los que les ayudan pues obviamente a darle toda esa movilidad a toda la expresión. Todas nuestras expresiones son desde la mueca, así como que de disgusto, de contento, de conquistador, de lo que ustedes quieran, se hace referencia aquí en la parte de los músculos. Y bueno, los músculos masticadores también está esta parte que también vamos a trabajarla en ya propiamente en nuestros masajes, en nuestros puntos de acupuntura. Y también vamos a ver unos puntos de moxibustión, con los cuales, bueno, se verán tratados estos músculos. Y tenemos aquí los músculos masticadores, temporal, el macetero, el eh, pteriogeodio externo, que ese siempre se me complica un poquito, pero bueno, estos son los músculos de oclusión de la mandíbula y el interno y el externo. Y el mastetero y el temporal, bueno, son estos que se encuentran aquí. El pterigoideo, mandibular, trimigenio y los movimientos mandibulares. Y bueno, estos son los músculos de forma lateral de la cara y que bueno, están inervados por el facial. Aquí ya podemos ver todos cómo se encuentran distribuidos, tanto nuestros músculos como nuestros nervios y cómo están y van en cada uno de estos lugares a afectar. Ya vieron cómo está y cómo sale cada uno de estos nervios y cómo llega a esta parte de los músculos. Cómo es que está saliendo y nos está afectando y cuáles son los caminos que están llegando a recorrer y cómo afectan cada uno de ellos. Entonces aquí ya vemos la inervación, todos los nervios como están saliendo y la musculación, donde cada uno de ellos está teniendo esta alteración en nuestra cara. Los puntos motores y las referencias morfológicas también son bien importantes. Esta es parte de la cual nosotros vamos a ver. Y en este sobre todo, para que ustedes lo tomen en cuenta a la hora de que nosotros vamos a estar trabajando con la parte de la acupuntura. Porque acá se ven varios de los puntos en los cuales nosotros vamos a poner nuestras agujitas de acupuntura para tener un pronto alivio y restablecimiento eh, de todo el movimiento de la musculatura y de todos estos puntos motores de cada uno de los músculos. Entonces, bueno, acá hay que tener en cuenta estos puntos porque los vamos a repasar ahora en la práctica para que ustedes vean en dónde se van a poner también todo lo que es la parte de la acupuntura. Y bueno, esta es la referencia que nosotros tenemos de todos estos puntos motores, los cuales van a ser estimulados. Y bueno, vamos a ver, aquí la parte de los tratamientos y son algunos de los que vamos a utilizar, que es, primero, cuando sucede esto, yo parecía que iba escoltando a alguien porque mi mamá salía con sus lentes, su bufanda, su gorro y todo así. Yo decía, bueno, ¿por qué tanta exageración? Pero bueno, al final de cuentas son las recomendaciones que se le van a dar precisamente para que empiece ese tratamiento y eh, podamos empezar a proteger y empezamos a tratar toda esta enfermedad. Entonces, la protección ocular, es decir, que vamos a poner ahí una acción prioritaria en la protección de las córneas, es decir, le vamos a pedir que use lentes oscuros con protección lateral, que
sí que ande con esos lentes oscuros como de Robocop, pero así que también protejan la parte de los laterales. Y la preservación de la vista con lubricantes. Ahí se va a poner algunas gotitas para tener una buena lubricación ocular mediante pues algún ungüento oftálmico solo por las noches y de uso de lágrimas artificiales, el metilcelulosa o hipromelosa o ambas, una gota cada 8 horas por 10 días. Oclusión nocturna mediante parche, oclusor y férula. Bueno, ahí también tenemos que cuidar todo lo que es el ojo, ya lo vamos a ir viendo en la parte práctica. Que bueno, le vamos a poner los lentes oscuros, le vamos a dar esa lubricación al ojito y también, bueno, cuando uno vaya a dormir, bueno, se tendrá que tapar para que cierre completamente y así preservar también a la parte de la córnea. Y bueno, la educación del paciente, informar al paciente sobre las características de su patología y alternativas de tratamiento y diagnóstico a fin de disminuir la ansiedad generada por la patología. Así que bueno, desde un inicio que llegan, ¿sabes qué? Pues fue esto, tú tienes esto, por lo general llegan a consulta gente más por la parte emocional, que es lo que nosotros vamos a estar únicamente tratando. Y eh, decirle, ¿sabes qué? Mira, esta es la patología que tú presentas, estos son los tratamientos que te vamos a dar, te vamos a utilizar flores de Bach, te vamos a poner acupuntura, te vamos a poner moxibustión, te vamos a poner, dar algunos test, te vamos a dar, sales de Schussler, vamos a darte diferentes estos masajes que van a ser precisamente para que la persona se quite esa ansiedad y vamos a decirle que pues su recuperación va a ser muy pronta para recuperar recuperarse de esta parálisis. Y una de las cosas que también podemos hacer es dar este tratamiento farmacológico, que es, bueno, más que nada mandarles un complejo B, que son inyecciones de vitamina B12, y bueno, hay algunos antineuróticos, si se cree posible, y también si pueden de recomendarlos. Yo por lo general recomiendo más bien los tés y bueno, si ahí mandar alguna alimentación diferente y también su complejo B más que utilizar toda esta parte de la farmacología. Pero bueno, se hace referencia a ello también. También vamos a ver la parte de la moxibustión. Bueno, es un calorcito, calor local y bueno, también el poner calorcito también en las partes de la cara afectada para mejorar obviamente la circulación de la persona. Se les va a dar su masaje y eh, para una reeducación muscular. También se va a mandar el fortalecimiento muscular, que es ejercer fuerza en sentido contrario de la acción del músculo por 5 segundos con 10 repeticiones de cada ejercicio, que es lo que vamos a ver ahorita en la parte práctica. Y también realizar ejercicios por el paciente cuando se va a su casita, también para un grupo de músculos específicamente, se realizará de 5 a 10 ejercicios por músculo, de los 2 a 3 veces al día frente a un espejo. Entonces, ahí es donde la persona se va a poner a hacer toda esa clase de muecas, también hay algún masajito para poder empezar a fortalecer. Y bueno, esto es del parte del tratamiento, occipito frontal, donde vamos a ver la movilización de la frente, superciliar, que es la elevación de la ceja, orbicular de los párpados, cerrar y abrir los ojos, transverso de la nariz, que es arrugar la nariz, del ala de la nariz, el músculo del ala de la nariz, dilatar las fosas nasales, el cigomático mayor y menor, que es elevar la comisura bucal para realizar la sonrisa de Watson, así ya y el risorio de Santorini, que es una risa leve nomás más. Así que bueno. Se tiene que ver el bucinador que contrae y expande las mejillas al succionar a los superiores. Tiene la cara de pescadito, su boca de pescado. Orbicular de los labios, contracción de los labios, fruncir los labios, dar besitos. Y cutáneo del cuello o plastima
junto con el músculo macetero, que es la tracción de los músculos del cuello, de depresión de las comisuras labiales y contracción de los músculos de la masticación. Así. Ahí pueden ver precisamente cómo es los músculos. Y los músculos borla de la barba y el cuadrado del mentón que contraen y arrugan el mentón. Los que están aquí. Cara de puchero, dice. Y volvemos nuevamente a nuestra parte de la musculación. Por eso les decía que es importante, porque aquí estamos viendo todos los que tenemos que ir trabajando en cada una de nuestras terapias. Estos son los músculos que vamos a estar, pues obviamente, trabajando para que tengan esa mejor movilidad. Ya vimos, bueno, los risorios, los cutáneos del cuello, la bola del mentón, depresor del labio inferior, el depresor del ángulo de la boca, y todos estos son precisamente todos los músculos que vamos a estar trabajando en la cara para poder sacar a la persona de esta parálisis facial. Acá contamos con otros que ya nos indican dónde están la elevación, cuáles son los músculos, cuáles son los movimientos, hacia dónde van, cuál es la forma en la cual uno tiene ese movimiento de cada uno de los músculos y hacia dónde están yendo ellos, cuáles son los movimientos que los podemos aquí en esta parte ver precisamente hacia dónde se está moviendo la musculatura de la facial. Y bueno, una de las partes que también podemos tratar, y esta es como parte del complemento nuestra, de nuestra parte emocional, también forma parte de las sales de Schultz, que son muy socorridas para tratar también una de estas partes. Y bueno, aquí es algo como las flores de Bach, que pues usan también el mismo principio de homeopatía. Este señor Schuller incluso trabajaba ahí con Heinemann, que es el que hace todo lo que es homeopatía. Y bueno, descubre que hay 12 sales en el organismo y que estas se encuentran en todo nuestro cuerpo. Y cuando hay una deficiencia de dicha sal, pues existe una enfermedad asociada a esto. Este señor trabajaba ahí, incluso hacía cremaciones y cuando cremaba veía que tenían esas 12 sales, las personas al morir, y veía de qué se había muerto cada persona y cómo lo asociaba cuando tenía esa disminución de esa sal en la persona. Entonces, de ahí derivó que tenían que ciertas enfermedades pues podían ser curadas cuando tenía una deficiencia, pues con un aumento de dichas sales. Y de aquí nos salen todas estas sales que es la calcárea, la ferro, es fosfato de calcio, fosfato de hierro, fosfato de potasio, fosfato de sódico, fosfato de magnesio, cloruro de potasio, cloruro de sódico, sulfato cálcico, sulfato sódico, sulfato de potasio y fluoruro de calcio y el sílice. Entonces, él asocia cada uno de estos con una sal. Y bueno, eso es lo que se da cuenta, que cuando les falta uno de estas sales, pues es lo más probable que sea la causa del padecimiento de la persona. ¿Y cuáles son las que nosotros vamos a utilizar precisamente para todo lo que es la parálisis facial? El califosforicum, que es el fosfato de potasio, es la sal que nutre y sustenta la actividad nerviosa. Su armonía hace que la disposición mental sea de alerta, hace que los niños estén contentos y alegres. Su déficit produce agotamiento y a veces un trastornos psíquicos.
depresión, ansiedad, abatimiento, pérdida de la memoria. Los primeros síntomas pueden ser difíciles de distinguir: la timidez, el mal humor, la irritabilidad, la pereza, la somnolencia, dolores de cabeza, dispepsia, depresión, languidez. En resumen, disminución de la vitalidad. La vitalidad se ve reducida, entonces, por el ejercicio físico y mental. Y bueno, cuando hay frío se agrava, lo mejor con el reposo, con el calor y a veces es comiendo. Las indicaciones: enfermedades agudas y crónicas, agotamiento, melancolía, histeria, insomnio, apatía intelectual, disminución de la memoria, debilidad muscular, por eso lo estamos utilizando, disminución de la fuerza de los miembros, lumbalgias, ansiedad, palpitaciones, alteraciones cardíacas, estados infecciosos e inflamatorios con secreciones fétidas. Y bueno, es un antiséptico interno. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con estas sales, que también son como unos extractos, les vamos a poner las gotitas para formar un extracto con todas estas sales y que se le pueda dar a su paciente para que ir fortaleciendo cada una de estas partes del organismo y así pueda tener esa recuperación mucho más rápida. Entonces vamos a usar el Kali Fosforicum, que es fosfato de potasio. También vamos a utilizar la magnesia fosfórica, fosfato de magnesio, que modula la actividad del sistema nervioso. Juntamente con Kali Fosforicum intervienen también en múltiples problemáticos del organismo. Es la sal analgésica y antiespasmódica, y su falta provoca espasmos y calambres, así como dolores de tipo nervioso, mejor con el calor y la presión, peor con el frío. Las indicaciones: dolores de tipo nervioso, espasmos, calambres, dolores fuertes de aparición rápida, neuralgias, ciática, cólicos, flatulencias, dolores menstruales, antitrombótica, antialérgica, disminuye el metabolismo basal y el colesterol, la tos compulsiva de los niños y bueno, con magnesia fosfórica se toma con un sorbito de agua caliente. Ahorita les voy a decir cómo es que se va a ir haciendo. Y bueno, Califosforicum, que es precisamente con estas dos, ¿cómo lo vamos a poner? Bueno, vamos a poner 20 gotas de cada uno de estos en un gotero y se va a poner 60. En un goterito de 60 a 80 gotitas es el 80% de agua de manantial y lo demás, bueno, serán las gotitas que vamos a poner. En este caso van a ser 40 gotitas, 20 de uno y 20 del otro. Y se va a tomar 5 gotas 4 veces al